En 6 años vamos a celebrar aquí la parroquia de San Bernardo por 100 años. En 13 años, todo el mundo va a celebrar la aparición de Guadalupe en Tepeyac, 500 años pasado. 8 años, y ustedes saben eso yo creo, pero 8 años de su aparición, 9 millones de conversiones pasaba en México con los indígenas, los indios. 9 millones. Yo leí este día que era casi 300,000 cada día. Es un número grande. Puede chequear en Google más tarde, ¿ok? Pero una historia increíble. Tratan de imaginar el impacto de esta aparición y solo por la palabra de Juan Diego diciendo, compartiendo esto y compartiendo el impacto que tenía en él. Y en esta cosa milagrosa, y muy sencillo, pero milagrosa, 9 millones de personas convertidas en 8 años. Yo puedo entender en mi mente, en mi cabeza, el número y la realidad, pero yo no puedo imaginar el impacto en la comunidad, en la gente, qué estaba pasando. Pero cada año, por 42 años como sacerdote, siempre estoy muy alegre cuando viene este día. No me gusta levantar a 4:30 de la mañana, entiendo eso, pero me gusta venir cuando llego a la iglesia a buscar las caras de ustedes. Porque claro, en todos latinos, pero en mexicanos es un orgullo especial. Yo veo amor, está escrito en su cara. Yo veo esta anticipación que tienen por los 9 días, el mínimo, 9 días en el novenario. Pero cuando llega este día y está decorando la iglesia, ellos están en la iglesia hasta 10, 11 en la noche ayer, preparando por esta festividad. Las flores que ustedes presentan, y no solo por la misa, pero mañana y todo el día, toda la gente visitando esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero hay una pasión en la gente. Yo recuerdo visitando México muchos años pasados, cuando yo era un nuevo sacerdote, y yo recuerdo oyendo historias de personas caminando por 3 días, personas caminando en sus rodillas hasta que estaba sagrando sus rodillas porque estaba ofreciendo toda su vida por la Virgen. Y claro, la pasión y el amor de la gente por la Virgen de Guadalupe es increíble. Es una prueba de 9 millones en 8 años que estaba convertido. Y estaba pasado a la gente cada año por más que casi 500 años. ¿Es igual como antes? No sé, pero es fuerte. Y hay una pasión tremendo. Yo veo amor, afección, un deseo a demostrar, mostrar su amor, la dedicación de tener la Virgen en su vida siempre. Es una historia muy larga. Pero ¿qué significa por nosotros este día ahorita? Por todos mis años en este día, trato de imaginar qué van a decir directamente a nosotros como una iglesia y como un pueblo de fe y como una parroquia en este local. ¿Qué va a decir a cada iglesia doméstica en sus casas? Porque casi todos ustedes tienen un altar con la Virgen de Guadalupe, Jesús en la cruz y otras imágenes de santos, etcétera. Que María, la Virgen de Guadalupe, puede hablar directamente. Si ella puede aparecer ahorita enfrente de nosotros, ¿qué van a decir? Y siempre yo tengo lo mismo respuesta en mí. Yo creo que ella van a decir, por favor, no tiene que dar honor a mí, pero a mi hijo.
porque yo creo que esta es su pasión. Si ella tenía una pasión era para amar a su Hijo y dar su Hijo a nosotros y pedirnos a responder a su llamado a nosotros, a seguir a Jesús, amarlo y ser completamente 100% como discípulos de Él. Y ella en esta forma es este puente entre Jesús y nosotros. Ella no solamente dio Dios en el mundo, en la encarnación, en el nacimiento de Jesús, ya, es la única persona a hacerlo. Pero ella está haciendo lo mismo ahorita. Entonces yo creo que por mí está revelado en una forma muy bonita en las oraciones de la iglesia por la misa. Y la verdad es que la iglesia, cuando tienen una festividad, especialmente una muy grande, siempre quiere captivar en las oraciones el significado de la misa, de esta celebración. Entonces, si simplemente escuchando las oraciones o leyéndolos, podemos entender qué dice la iglesia a nosotros, qué estamos celebrando en la Santa Misa. Entonces, en la primera oración, la colecta, que yo leí 10 minutos pasado, la misa empieza con esas palabras. Padre de misericordia, porque en la misa estamos siempre hablando con el Padre en el cielo. La misa está dirigida a Él. Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, un regalito para nosotros. Madre de tu Hijo. Y pedimos eso de Dios. Concédenos por su intercesión crecer en la fe y buscar el progreso de los pueblos por caminos de justicia y de paz. Crecer en la fe y buscar el progreso de los pueblos por caminos de justicia y de paz. Entonces, yo oigo en eso que la iglesia está diciendo en esta oración que debemos tener una progresión en nuestra fe. No debemos tener lo mismo fe que era en los días de la aparición, pero casi 500 años siguiendo era una progresión más profundo, más completo, más integrado, más real, auténtico entre nosotros. ¿Por qué? Por casi 500 años estamos siguiendo este amor de la Virgen de Guadalupe y respondiendo con todo corazón y muchas celebraciones. Que podemos decir, la fe y amor por ella es más fuerte ahorita que 500 años pasados. O no hay progresión. Es algo viejo, pero sin progresión. Entonces yo oigo en las oraciones de la Santa Misa, esta invitación, permitir su llamado, su amor a llenarnos y tener un efecto. Yo creo en las familias, en sus casas, en la iglesia doméstica de sus casas. Tienen la invitación a hacer eso por sus hijos. Yo oigo muchos niños y algunos que probablemente no entienden qué está pasando ahorita. Pero usted está planteando semillas de fe en ellos, invitándolos a conocerla, la Virgen de Guadalupe, y entender qué significa eso. Entonces, continuamos con la misa, vamos a rezar intercesiones por los pobres y mucha gente, y hay bastantes necesidades en este mundo, pero en el prefacio, en el medio, tenemos estas palabras. Y yo creo que invítanos a hacer en una forma muy explícita que debemos hacer como cristianos católicos
personas que tienen bastante reverencia, amor y honor por la Virgen. Dice eso, dando gracia a Dios porque Él en su bondad dio la Virgen a nosotros, dice eso. Ella, mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa, y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros, y a proclamar el Evangelio de tu Hijo para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Qué tremendo esta invitación de la Virgen y de la Iglesia a recibir ella en nuestros corazones y vida. Y si ella puede hacer este milagro a cambiar los corazones de todo su pueblo, que ella puede hacer este milagro a convencernos que podemos hacer un mundo de más paz, de más justicia. El milagro de ella, casi 500 años pasados, continúan y es progresando. Está teniendo un impacto más fuerte y más rico en nosotros. Entonces, no estamos simplemente celebrando una festividad o recordando algo o haciendo una tradición. Es todo eso, pero es más. Es una invitación a abrir corazón y recibir la gracia de esta festividad y permiten ella y su amor por la gente casi 500 años pasado, 9 millones que estaba convertido, a continuar a este momento en el presente y puede continuar a tener este impacto y este milagro del amor entre nosotros.